gracias a todos estos que hicieron el esfuerzo y también buenas tardes a estos que nos van a seguir en línea. Todo eso por estos milagros de la tecnología moderna. Bueno, vamos a seguir hoy con la Sirhot Shabbat. ¿Cómo empezamos? Hoy vamos a ver la mitzvot lo ta'aseh, la prohibición de cocinar en Shabbat. O sea, la primera pregunta que se hace, bueno, como ustedes todos ya están acostumbrados, nosotros no cocinamos el Shabbat, preparamos todos en la noche anterior y consumimos en Shabbat. Sin embargo, existe una mitzvah de le'aneg Shabbat, es decir, tener un lindo Shabbat, y para esto la mitzvah incluye comer comida caliente. Entonces, y no comer comida fría, por ejemplo. Abrirse latas de atún, este tipo de cosas, no es comida suficientemente respetable para un lindo Shabbat. Y bueno, ustedes están acostumbrados con la indumentaria judía, es decir, la plata que tenemos en la cocina para calentar la comida, la minutería, todo esto. En todo caso, vamos a estudiar ahora los principios de esta aparente contradicción en que se pide de un lado que calentemos la comida y por otra parte que no se puede cocinar el Shabbat. La primera pregunta que se hace y que se pide de manera automática es ¿qué significa cocinar? Así como está el hot beshul beshabbat. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, la primera pregunta, si alguien me puede definir por favor lo que es cocinar. Es pregunta rara, ¿no? Así suena. Lo que pasa es que como nosotros estamos pensando en nuestra lengua materna, nos olvidamos de definir exactamente lo que es. Cocinar, puedo hacer una pregunta, ¿qué es? ¿Es una temperatura? Por ejemplo, hasta determinada temperatura no se cocina, a partir de determinada temperatura se cocina. O quizá cocinar sea un efecto. Por ejemplo, tenías un huevo que estaba crudo, ahora lo miras, está cocido. No sé, quizá. Cocinar sería quizá un proceso, es decir, empezar a hacer algo. Aún no se complete el proceso. Todo esto no está muy en claro, no está muy en claro qué es esta prohibición y para que podamos comentarla tendremos antes de todo que explicar lo que es la prohibición de cocinar en Shabbat. Bueno, perdón, no comprendí la pregunta. ¿Otra vez? Dale, sí, exacto. Bueno, o quizá para contestarte, podemos llegar a la conclusión que para comprender lo que es el concepto de cocina en el Talmud, en la Torah, de cocinar, de cocción, tendríamos que observar la halajá y de acuerdo con la halajá descubrir de qué se trata exactamente y darle un poco adelante. Pero tu pregunta estaba buena porque está relacionada a las Lametet Melajot que estudiamos recién. Es decir, hemos recién definido lo que son las Melajot. También hemos definido de dónde viene la Melajot y por qué están proscritas en Shabbat. entonces, bueno, מיכאל, אם תוכל בבקשה לגלגל לי את המסך, כן, אפשר? תודה רבה. Dale, entonces acá vimos Malejet Ofe. ¿Sí? Es la melajá que, como aparece en la Torah, es Malejet Ofe. מלאכת אופה ומלאכת מבשל הם אחת מט' למד מלאכות שהיו בבניית המשכן. La alajá de asar o la melajá de cocinar era una de las 39 melajot que había en el tiempo, en el momento de la construcción del Mishkan. El Mishkan, ustedes se acuerdan, es el tabernáculo. Rabenu sube el monte Sinai, baja con las segundas tablas, tras todos los episodios que preceden esta etapa de la historia judía, y lo primero que tiene que hacer es construir un tabernáculo, es decir, un templo portátil que va a acompañar al pueblo judío en sus viajes en el desierto y luego también acá en Israel. Y para la construcción de este tabernáculo, del Mishkan, Dios pide con todas las palabras a los judíos que hagan determinadas cosas, ¿sí? Así como hemos leído en esta clase en que explicamos lo que es una melajá. Y vimos que el mismo momento en que, en el mismo episodio del libro de Éxodo, en que Dios le pide a los judíos que
que proceden con la construcción del Mishkan, les dice a los judíos, mientras estén construyendo el Mishkan, hagan el Shabbat y no se puede hacer toda melajá. Por lo tanto, la obligación de cumplir el Shabbat viene justo como la mitzvah de cumplir el Shabbat mientras se estaba construyendo el Mishkan. Y de ahí nosotros llegamos a la conclusión que las melajot que se usaban para hacer el Mishkan son las mismas melajot que estarán prohibidas en Shabbat. ¿Sí? Son 39, hemos definido lo que son Avot Melajá y Toldot Melajá. Las Avot Melajá son las melajot principales, estas que están enumeradas para la confección del Mishkan. Toldot Melajá son las acciones o los trabajos derivados de estos primeros trabajos. Por lo tanto, cocinar, en nuestro caso, es Malejet Ofe, es decir, asar, o Mevashel, cocinar, y una de las 39 melajot, ¿sí?, que se usaba para construir el Mishkan. Cuando se usaba la melajá, ¿cuál era el propósito del Mishkan? Era cocinar tipos de plantas, tipos de vegetales, de los cuales se extraía el color rojo o carmesí, ¿sí? Teva, Adom, ¿sí? Al menat litzvoa et orot hailim lekisui a la Mishkan. Y con este color, uno tenía los cueros que eran usados, las pieles de cuero que eran usados para construir el Mishkan, es decir, tanto la parte que le daba la vuelta al Mishkan, ¿sí?, como pared de cuero, por así decir, así como la parte de las cortinas y otro tipo de decoraciones que solía haber que había en Mishkan en esta época. ¿Comprendieron lo que es cocinar? Muy bien, cocinar, por lo tanto, de acuerdo con la Avodah del Mishkan, es la confección de colores para teñir los cueros que se usaban en el Mishkan. ¿Sí? Es un poco distinto de lo que te parece cocinar, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver las consecuencias que hay. Y esto está prohibido hacerlo en Shabbat. Por ejemplo, desde el principio ya no puedes agarrar plantas y sacarles el jugo de la planta para producir un color. Dale. סוגי בישול, המבשל תבשיל, אופה פת, או מטגן בשמן, או הצולה על גבי גחלים, כולם בכלל מלאכת מבשל, וחייב מן התורה. Esto que cocina un guisado, o que asa una masa, o que hace freír algo en grasa, o que hace asar algo sobre brasas. Todos estos entran en la generalidad de la malajá que llamamos mevasher de la Torah, cocinar, y es imputable si por casualidad infringe una de estas. Esto no se puede hacer en Shabbat. Por lo visto, para hacer los colores, todo esto estaba incluido. Bueno, ma'achalim anechalim chaim, comidas que se comen crudas. ¿Sí? Gam hamvashel ma'achal anechal chai, que agvania, de gezer, overam malechet mevashel. También esto que va a comer cosas crudas, como, o por ejemplo, que va a cocinar alimentos que en general se comen crudos, como tomates, como zanahorias, él también está en una situación de infringir la Malechet Mevashel. Es decir, también algo que en general no se cocina, cuando lo cocinas es la Malechet cocina. ¿Está bien? Esto, no, yo sé que te parece evidente cuando lo digo así, pero en este momento estamos estudiando el fundamento de nuestra halajá. Estamos estudiando exactamente lo que significa esta cosa y qué es la cocción para comprender exactamente de qué se trata. Entonces, por ahí uno solía decir, como esto en general no se cocina, entonces
no hay problema cocinarlo. Pero en este caso, por lo tanto, comprendimos que hay en el proceso de la cocción ya hay una cuestión acá. ¿De acuerdo? Bueno. Gmar bishul, terminar la cocción. מאכל שהתבשל מעט, אך לא כל צורכו, אסור לגמור בשולו. Si una comida que se ha cocinado un poco, que se empezó a cocinar, ¿sí? Pero no completamente. Si completas la cocción en Shabbat, entonces esto ya no se puede hacer. Por ejemplo, antes de Shabbat, preparaste toda tu comida, por ejemplo, y preparaste tu guisado o algo así. Y el guisado no se ha cocinado por completo, se hizo por la mitad. Entonces puedes agarrar el guisado de la heladera de Shabbat la mañana, ponerlo sobre la plata de Shabbat para calentarlo y ahí se cocina. No, este está mal, este es cocinar en Shabbat. ¿De acuerdo? Es decir, comenzar el proceso y no terminarlo, entonces no es la definición de cocinar. Por lo visto, cuando terminas un proceso de cocción, aún es problemático. ¿De acuerdo? Bueno, Avarat de Bishul. ¿Sí? Avarat es encender fuego y Bishul cocinar. הדבר פשוט שהבערת אש מלאכה מפני עצמה. Bueno, mismo, digamos, como el buen censo en general, el simple hecho de encender fuego es una melajá por parte completa. Es decir, la prohibición de cocinar, de la cocción, no está relacionada con la prohibición de encender un fuego. Esto es lo que quiere decir acá. Es decir, encender un fuego es una problemática. Es decir, cocinar mismo sin encender fuego también es un problema. Bishul melacha mipnei atzma. Al ken gam אם האש או הפלטה דלוקות מלפני שבת, אסור לבשל עליהם בשבת. Es decir, si tenías una plata que encendiste antes de Shabbat, la plata es de alta resistencia eléctrica, o un fuego que encendiste antes de Shabbat, no puedes cocinar sobre este fuego, tampoco cocinar sobre esta plata. ¿Sí? Asur לבשל עליהם בשבת, durante el Shabbat por supuesto, ¿no? המדליק אש או פלטה ומבשל עליהם עובר על שתי מלאכות הבערת בישול. Esto que encendió fuego o encendió la plata para cocinar en Shabbat y aún cocinó sobre ellos, hizo dos cosas problemáticas. La primera es encender el fuego, la segunda de ellas es cocinar. Por lo tanto, por ahí uno hubiera podido creer que la problemática de cocinar en Shabbat consiste en encenderle el fuego. Muy bien, bishul behashmal, cocinar con electricidad. Por ahí uno suele pensar que el problema es encender el fuego. אסור לבשל בכל מכשיר חשמלי כמזלג או מיקרוגל וכיוצא בזה. Está prohibido cocinar con cualquier aparato eléctrico. Por ahí uno pudiera pensar que cocinar la problemática es encender el fuego. Y cuando encendes un aparato eléctrico no hay problema. Pero para nosotros el uso de encender un aparato eléctrico es problemático porque, por ejemplo, la plata es una resistencia, ¿sí? Que se pone incandescente cuando lo encendes. Bueno, pero lo que se hace en nosotros es con el timer, la minutería que programa para que se encienda solo. Mazleg, ¿qué es? Sí, tenedor en hebreo moderno. Mazleg es un aparato que se encontraba bastante en Israel y en otros países, como si fuera una resistencia eléctrica, digamos, que se agarra con la mano, lo pone la electricidad, el otro lado de un vaso, algo así, y ahí esto te hace servir el agua o lo que sea dentro de un vaso directamente, y esto tampoco se puede. Microgal, también microondas, todo lo demás no se puede usar en Shabbat. Por lo tanto, otra vez no es una cuestión de encender el fuego solamente, es una prohibición de cocinar de un lado y también de encender la electricidad o lo que sea. Bishul betoldot ha'ur, cocinar como un efecto del fuego. Toldot, Shempual, Leivaled, Nolad, nacer, hacer, engendrar. Ha'ur es un horno.
Es decir, como la palabra Ur-Kasdim, el horno que había en Kasdim. Kasdim son los caldeos, el lugar mismo en el cual viene Abraham vino, ¿sí? Y que le tiraron a su hermano en el horno, su hermano Agán. Basta con leer el Perush Rashi, final de la parashá Noach. Ahí está explicado, exacto. También Daniel y sus amigos, sus tres compañeros, Daniel, Azariah, Mishael, Hananiah, trataron de tirarlos en el fuego en Kasdim. Exacto, Babilonia. Muy bien, lo mismo. ¿Sí? ¿De dónde sé que es lo mismo? El valle de Shinar. Fíjate. Después leemos esto. Si quieres, final de la clase, me vienes a ver y te muestro dónde está. Bueno. בישול שעשרה תורה לא דווקא כשמבשל באש עצמה. La cocina, la cocción que está prohibida por la Torah no es únicamente cuando cocinas directamente sobre el fuego, ¿sí? Es decir, el horno, cuando por ejemplo tienes una fuente de calor, digamos un horno o una plata o un fuego o algo que esté irradiando calor sin cesar, la fuente de calor propiamente dicho. También si algo se ha calentado sobre el fuego. O sea, por ejemplo, tenemos nosotros una olla, admitiendo que esto sea una olla grande, por ejemplo. Y esta olla está puesta sobre la fuente de calor, ¿sí? Y se queda ahí muchas horas y calienta, absorbe calor, ¿sí? Se pone bien caliente. אסור לבשל בו, והוא נקרא תולדות האור. על כן, סיל חם שהוציאו אותו מהאש, אין לבשל בו ביצה, עגבניה וכיוצא בזה. Por ejemplo, dejamos esta olla sobre el fuego, admitiendo con agua, por ejemplo, para que tengamos agua caliente. Y esto se quedó sobre la plata, ¿sí? Desde antes de Shabbat, por supuesto, y está bien calentita el agua acá adentro. Y también las paredes de la olla se calentaron bastante. Yo saco esta olla de la plata, del Kli Rishon, y lo pongo acá, por ejemplo, en un lugar, qué sé yo, en la pileta, donde sea. No puedo ahora agarrar un huevo y ponerlo acá adentro, porque este huevo se va a cocinar. Esto se llama Toldot Ha'ur. ¿Qué es Toldot Ha'ur? Es algo que ha sido calentado directamente sobre la fuente de calor. Las paredes están impregnadas de este calor. Y cuando le pongo un huevo adentro, este huevo se va a cocinar no directamente en la fuente de calor, que es la plata o el fuego, sino por el calor que emana de las paredes de este utensilio. ¿De acuerdo? Ni huevo, ni tomates, ni lo que sea. Bueno, hasta ahí para empezar. Bishul Bahama. Ahora va a empezar algo muy curioso. Mutar levashel bashemesh. Exactamente como lo comprendiste, traducilo. Permitido cocinar bajo el sol. כגון להניח כוס מים או ביצה נגד השמש שהתבשלו. Sí, es de Baraja, Masejet Shabbat. Es decir, agarras un vaso como esto, lo llenas de agua, lo pones bajo el sol, ¿sí? Lo pongo acá, que se quede. ¿Está bien? Veamos. Y ahí se calienta con el sol. ¿De acuerdo? Luego lo agarro y, digamos, puedo hacerme un té con él. Exacto. Y este té se pone fresquito. También un huevo, ¿sí? Betza. Puedes agarrar un huevo, ponerlo así bajo el sol y dejarlo cocinar. Si se cocina, lo puedes comer. Bueno, mira, ¿cuántos años tenés? En unos 2 años más vas a estar en el ejército, ¿sí?
y quizá vas a servir en el Negev. En el Negev suele hacer calor. Ah, ¿te acordaste? Sí, te viste en estas pelis que hay el tanque está ahí, sí, lo tocas y se te queman los dedos y hacen el experimento de dejarle de freír un huevo sobre el tanque. Te digo aún más. Hicieron un test de agarrar un auto en el Negev, dejarlo cerrado así bajo el sol por unas tantas horas en la mañana y como que a las 11 de mediodía le pusieron una pizza entera y la pudieron asar a la pizza en el auto de tan caliente. De ahí el peligro de que la gente se olvide de niños en el auto, de bebés. ¿Sí? Y acá es una problemática, sobre todo con estos autos de 7 lugares, en que el nene está ahí puesto en el último de los sillones. Por eso no conviene dejar el bebé ahí por detrás, sino siempre adelante. En todo caso, cerca del conductor. Sí, es un problema, es un problema. En todo caso, el sol puede cocinar acá en Israel. Y más que esto, está permitido cocinar. ¿A qué brillante conclusión llegaste? Que la prohibición de cocinar no es el resultado. Que, por ejemplo, si tenías un huevo blando, ahora lo tenés cocido, lo tenés 100% cocido, esto no es un problema intrínseco. La prueba, si lo hiciste bajo el calor del sol, no es un problema. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que esto es una cuestión de, de, del proceso. Llegamos a la conclusión que acá lo que es prohibido es el proceso. El proceso es problemático en todo caso, pero no el efecto propiamente dicho. Por lo tanto, cocción, de acuerdo con la Torah o de acuerdo con la prohibición de Shabbat, no se trata del efecto o no se define de acuerdo con el efecto, sino de acuerdo con el proceso. Bueno, Bishul Betoldot Hamá. Vimos que un horno se dice Ur, Toldota Ur es por lo tanto lo que emana del horno, Toldota Ur. Y ahora, Hamá es el sol, es otro nombre, puede decir Shemesh, puede decir Hamá, Hamá como caliente. ¿Sí? Y Toldot Hamá son cosas, es algo que fue calentado por el sol, cocinarle adentro. Davar Shemithanem Bashemesh. Por ejemplo, tenemos acá nuestro finjan, ¿sí? Y lo dejamos bajo el sol para que se caliente, por ejemplo. ¿Sí? Toldot Hamá. Entonces, digamos que acá puedo dejarlo mucho tiempo que se caliente y ahí puedo tirarle agua. Cuando esté bien caliente, bien quemante, le pongo agua adentro. ¿Sí? Hunikra Toldot Hamá. Ve'asur levashel bo midirabanan. Y los rabinos prohibieron cocinar en esto. De Mashal. Maim sheithamemu veitbashlu mechom hashemesh. Es decir, tenemos acá nuestro finjan con agua adentro que se calentó bajo el sol hasta el punto que cocina, bien caliente. Azur la tetletohan betza, no se puede, por ejemplo, ponerle y meterle un huevo adentro que de shetit bashel para cocinarlo. כמו כן, אסור לשטוח ביצה על גבי פח שיתחמם מאוד מכוח השמש. Lo mismo con abrirle el huevo para freírlo sobre una chapa de metal que esté bien caliente. ¿Sí? Bueno, entonces estos son prohibiciones de los rabinos únicamente. ¿Por qué? Acá hay una explicación, la vamos a leer directamente antes de explicarles. ההבדל בין בישול בחמה ובישול בתולדות חמה. ¿Cuál es la distinción entre cocinar directamente bajo el sol o cocinar en un utensilio que se calentó directamente bajo el sol? הטעם שמותר לבשל בחמה עצמה, מפני שלא אסרה תורה אלא את מלאכות שהיו בבניין המשכן. La razón por qué en principio está permitido cocinar bajo el sol es que la Torah nos ha prohibido únicamente las melajot que servían para la construcción del Mishkan. Uba Mishkan lo bishu bejama,
en el Mishkan no se cocinaba bajo el sol, por lo tanto no puede estar prohibido. Aún más como no es muy común que la gente cocine bajo el sol, entonces no había una cuestión acá de determinar se hace o no se hace, porque esto es algo que se hace de manera muy distante. ¿Sí? En la Shosh, Anashim Lomar, por lo tanto no hay temor que la gente, por ejemplo, se equivoque y diga que Shem mutar lebashel bajama, kach mutar lebashel baesh. De la misma manera que esté permitido cocinar bajo el sol, también está permitido cocinar en el fuego. Porque son dos cosas profundamente distintas. No hay ninguna relación entre agarrar un vaso, meterlo bajo el sol, esperar que el agua se caliente y literalmente calentar agua en una olla. ¿De acuerdo? Es decir, entonces no hay razón acá para prohibir lo que sea. También no hay marit ain. Es decir, no hay riesgo que alguien se equivoque viéndose haciendo tal melaja. Ulam asru jajamim lebashel betoldot hama'a shemait u anashim shibashlu gam betoldot ha'esh. Ahora, si uno te ve con esta olla puesta sobre piedras calientes, ¿sí? Y esta olla, el agua se puso tan caliente que cuando pongas un huevo acá se cocine. Y este guacho que pasa por detrás te ve desde lejos y estás ahí, digamos, cocinando tu huevo bajo el calor del sol. Esto se parece muchísimo a si estuvieras con tu olla sobre una fuente de fuego. ¿Sí? Mismo no estando, pero así se parece. Y así puede pasar que uno esté pensando que se puede cocinar con una olla, un finjan que se puso directamente sobre una fuente de fuego, sobre una plata encendida antes de Shabbat, un fuego que se ha encendido antes de Shabbat, puede agarrarlo y cocinar directamente en él, aprovechando el calor que ha recibido del horno, de la plata o del fuego encendido. Y uno no comprenderá que de hecho lo que hacías era cocinar bajo el sol. Por lo tanto, esta es la razón por la cual cocinar con toldot ajamá, con el calor, con algo derivado del calor del sol, es una prohibición rabínica. Como la manera de cocinar es muy semejante entre ellos, y si fuera permisible cocinar, o si los rabinos permitieran que cualquiera cocinara dentro del agua que se ha calentado en una olla que se puso bajo el sol, uno pudiera engañarse y creer que si es así, también está permitido cocinar con agua que se cocinó desde una fuente de fuego existente y no del sol. ¿De acuerdo? Hasta acá. Ahora quiero que ustedes se fijen en un pequeño principio antes que sigamos. Imaginen ustedes lo siguiente. ¿Sí? Imaginen ustedes que hay ahora dos melajot. Vamos a llamar cada melaja de acción. Por ejemplo, acción 1 y acción 2. Imaginemos que estemos en lo nuestro, en Shabbat, ¿sí? Y que quieras sacar algo de la heladera para tomarlo, sea un jugo, sea una botella de agua o lo que sea. Abrir tu heladera en Shabbat, ¿está permitido o prohibido? Permitido, ¿de acuerdo? Uno puede abrir su heladera en Shabbat. ¿Qué pasa cuando abres tu heladera? Muy bien, se enciende la luz. Encender la luz en Shabbat, ¿está permitido o prohibido? Prohibido. ¿Sí? Por lo tanto, tenés ahí dos acciones. La acción 1, que está permitida en Shabbat, el hecho de abrir la puerta de la heladera. Lo que pasa es que cuando haces esto, que abres la puerta de la heladera, vas a provocar una acción 2 involuntaria. Es decir, por la consecuencia de tu primera acción se produjo una segunda acción. Esta segunda acción que se produjo es una prohibición de la Torah.
es decir, encenderle la luz de la heladera en Shabbat. Como esta segunda acción está prohibida en Shabbat, todo junto está prohibido, ya no puedes abrir tu heladera. ¿Cómo hacemos nosotros entonces? Así como ustedes lo hacen desde chicos, ¿sí? Le sacamos la pequeña luz de la puerta de la heladera, o entonces hay este mecanismo que es como una cinta que se pega ahí en el botón o en el disparador, la puerta, para cuando abras y cierras las puertas ya no haya efecto sobre la acción de la luz. Bueno, hoy en día las heladeras son así tan complejas, hay tantas cosas, tantos mecanismos diferentes que, que no está muy en claro, digamos. Hay las heladeras nuevas, uno tiene que fijarse si se puede, si no se puede. Acá de cualquier manera, todas las heladeras son tan viejas que no hay problema. Lo que ustedes hacen está bastante bien. Bueno, ahora podemos seguir un segundo ejemplo. ¿Sí? El segundo ejemplo hubiera sido lo siguiente. Por ejemplo, abrir la canilla de agua caliente en Shabbat. Abrir la canilla de agua caliente, ¿está permitido en Shabbat? Sí, abrir una canilla no es una melajá, no es una acción. Luego uno puede abrir la canilla y el agua cae y lo puede usar. Problema. Por ejemplo, uno tiene un calentador eléctrico. Estos calentadores de agua funcionan con una resistencia eléctrica que está impuesta, y esto se dispara con la electricidad o no. Por ejemplo, podemos admitir que ustedes no lo pongan en funcionamiento en Shabbat, pero con una minutería que funcione solo. Aún así hay un problema. Es que cuando abres la canilla, esto provoca una depresión en todo el contenedor de agua del calentador. Y como la presión de agua baja, automáticamente agua fría va a penetrar en el calentador de agua y se va a juntar con el agua hirviente que está dentro del calentador. Y esta agua fría va a hervir en Shabbat. Por lo tanto, esto es cocinar agua en Shabbat. No puedes abrir la canilla de agua caliente. ¿De acuerdo? Y esta es la razón por qué no se puede usar la canilla de agua caliente en Shabbat. ¿Sí? Es decir, tener dos acciones. La primera acción es de abrir la canilla de agua caliente. Esta acción está permitida, no tiene ningún tipo de problema. Ahora, esta primera acción va a provocar una segunda acción. Es decir, que entre agua fría en el calentador de agua y esta agua fría se va a juntar con el agua hirviente y se va a hervir en Shabbat. Y esta es cocinar, prohibición de Shabbat. No se puede cocinar agua en Shabbat. ¿Sí? Como la segunda acción es una melajá prohibida, también la primera melajá se prohíbe. Bien, ahora pasa acá un fenómeno. Los jajamim se relacionaron con la idea de cocinar por efecto del sol, Toldot Hamá, y hablaron de esto y nos dejaron la tradición de que cocinar bajo el sol está permitido. Muy bien, comprendiste exactamente. Hoy en día casi todas las casas de este país están equipadas con Dud Shemesh, el calentador de agua con paneles solares, los fotovoltaicos. Y estos funcionan 100% con la acción del sol, o a veces tiene también el botón eléctrico que lo puedes encender en invierno. Pero vamos a imaginar que todo el Shabbat ustedes no toquen el botón eléctrico, que todo el agua se caliente de acuerdo con la acción del sol, porque es un panel solar. El sol viene, pega. Si bien que este agua no se va a calentar de manera directa por el sol, se va a calentar con algo que es el producto de la acción del sol, es decir, Toldot Hamá. Toldot Hamá, vimos nosotros, es una prohibición rabínica y no una prohibición de la Torá. Por lo tanto, existe un proceso que te dice lo siguiente. La primera acción que ibas a usar es abrir la canilla para que caiga el agua caliente, ¿sí? Y te va a entrar agua fría y te va a hervir en Shabbat. Pero lo que pasa es que, en este caso, cuando el agua se va a hervir en Shabbat, se va a hervir con la fuerza del sol
en virtud del panel solar que está ahí puesto, y ya no estamos más hablando de hervir el agua directamente con el fuego o con electricidad, sino estamos hablando de calentar el agua con toldot jamás, con algo que es el producto del sol. Por lo tanto, tenemos una primera acción permitida y la segunda acción que es una prohibición únicamente de los rabbanim y no una prohibición de la Torah. Nosotros siempre respetamos también las prohibiciones rabínicas y también las prohibiciones de la Torah. Pero sin embargo, ya no estamos más hablando de una primera acción, sino de una acción que es provocada sin querer por la primera acción. Es decir, cuando tenemos una primera acción permitida y una segunda acción que sea una prohibición rabínica únicamente, ya esta segunda prohibición rabínica no está involucrado. Uno puede, si tiene Duchemesh, si tiene los fotovoltaicos puestos en su casa, puede usar el agua caliente. Bueno, vamos a ver lo que dice la Alá directamente. דוד שמש. מותר להשתמש במים חמים שבדוד שמש לשטיפת כלים או לרחיצת פנים, ידיים וכדומה, מכיוון שמים אלו התבשלו מחום השמש ובישול בחמה, מותר כנ"ל. Está permitido usar el agua caliente que sale del calentador fotovoltaico de los paneles solares para lavarle la loza o para lavar el rostro o las manos o cualquier otra cosa como estas, porque el agua que se ha cocinado ahí se hizo usando el calor del sol, y bishul hamá, el hecho de cocinar con el efecto directo del sol, mutar canal, está permitido como lo dijimos antes. אבל אסור לרחוץ את רוב הגוף במים חמים כמבואר להלן בדיני רחיצה. Pero no está bien que uno se lave el cuerpo entero, ¿sí?, de una sola vez, porque esto hace parte de las leyes, los baños en Shabbat. O sea, no está también tomarse la ducha caliente en Shabbat, mejor evitar. Bueno, ואף על פי כשפותח את המים החמים שבברז נכנסים מים קרים לדוד ומתבשלים. Y pese al hecho de que cuando abras la canilla hay agua fría que penetra en el calentador de agua solar, con los paneles solares, y ahí se hierve el agua caliente, pese a todo esto está permitido. Porque la manera de explicar esto es que tenemos nosotros una gran ley, un gran axioma del judaísmo, que pasik reshe de lo nija le bedrabanan mutar. Hay la ley de pasik reshe, cuando es con ley de rabanan está permitido. Y ahora vamos a explicar lo que es este pasik reshe de acuerdo con lo que explicamos. Antes de leer, ustedes ya han comprendido por qué explicamos lo principal. Tienes dos acciones, la acción principal, la acción provocada. Cuando la acción principal, la acción deseada, es una prohibición de la Torah, está prohibido. Cuando la acción principal es una prohibición de los rabinos, está prohibido, no se hace. ¿Sí? Ahora, cuando la acción deseada está permitida, y la acción 2, o la acción que es provocada por la primera acción, esta va a romper una ley de la Torah, entonces prohibimos todo junto también, esto también la primera acción. Cuando al revés, esta segunda acción rompe únicamente una ley de orden rabínico, entonces esta segunda acción, como no es la primera acción desde el principio, es una acción provocada y no una acción deseada. En este caso se permite ambas las dos acciones. El nombre de la ley, Pasik Reshev lo Yamut, cortaste su cabeza y no se murió. Esto lo vamos a ver ahorita. החותך את ראש התרנגול ואומר שאינו מתכוון שימות, אלא רק רוצה את ראשו כדי שבנו הקטן ישחק בו, האם ייתכן שהתרנגול לא ימות? En tiempos antiguos, venía el hijo, le decía, papá, estoy aburrido, quiero jugar.
con algo, dame un juguete para jugar. Me dice, pero ¿con qué quieres jugar? En esta época no habían videogames, tampoco habían los juegos electrónicos, ni los juegos con pantalla, ni lo que fuera. Tampoco el banco inmobiliario estaba, Monopoly, tampoco el ajedrez. Quizás estaba el ajedrez, no sé. En todo caso, tu hijo se aburre. Entonces dice, quiero jugar con la cabeza del gallo. Sí, en esta época no había muchos juegos, se hacía la shita. Entonces él le dejaba la cabeza y el nenito iba a jugar. Le mostraba a la hermana. Mira la cabeza, le asustaba esto. Bueno, me acuerdo cuando éramos chicos que tampoco teníamos tantos juegos así. Entonces teníamos la patita del pollo, le sacábamos así y con el nervio le tiramos un nervio y se plegaba la patita. ¿Sí? Bueno, incluso cuando vas en esta época también, en algún momento me acuerdo con mi papá que íbamos a comprar carne y entonces en el carnicero tenía ahí las jaulas con montones de gallinas adentro. Entonces elegía la gallina o lo que quería. Ahí. Era otra época, ¿no? Esta. Entonces está bien. Entonces el papá dice, mira, yo le quiero dar a mi hijito la cabeza del gallo. Y viene, le saca la cabeza. Ahí jugar. El gallo se murió. El Shabbat está prohibido que se muera el gallo, ¿no? Matarlo. Se dijo, no, pero yo no tenía la intención de matarlo, solo le quise sacar la cabeza. Pensé que Shevelo Yamut, está loco, ¿qué le vas a sacar la cabeza y no va a morir? Me estás contando que no tiene la intención. Bevadai Shelo, como está escrito acá. Estoy leyendo acá la parte del Bevadai Shelo. זה המשל לאדם העושה מעשה מסוים, וכתוצאה ממעשהו נעשה ודאי דבר שלא התכוון אליו. Es como un hombre que quiere hacer una acción, quiere hacer algo, y por supuesto que va a haber alguna consecuencia en lo que está haciendo. ¿Sí? Digamos, no puedes decir, yo no sabía que esto iba a pasar. Un echshav, que, o sea, más de mamash. La idea acá es como si lo hiciste por completo, lo que querías hacer. Gasur la sotken Shabbat, me Torah, y evidentemente está prohibido hacerlo por la Torah. ¿Está bien? Alken, a causa de esto, מקרר ששכחו ביום שישי לכבות את המנורה שבו, una heladera en que se ha olvidado de apagarle la luz en el viernes que antecedió al Shabbat, אסור לפתוחו בשבת, está prohibido abrirlo en Shabbat. ¿Sí? כי בוודאי תדלק המנורה, por supuesto que se va a encender la luz. הרי זה בגדר פסיק רשע. Esta es la idea del פסיק רשע. במלאכת מבעיר, ¿sí? con la melajá de encender, שהרי לא ייתכן שיפתח את המקרר ולא תדלק המנורה, porque no es posible que abras la puerta de la heladera y no se encienda la luz, ¿sí? Esto también es, evidentemente, contiene una metáfora, ¿no? Una metáfora cuando la cabeza es un poco el gobierno, cuando le cortas la cabeza, es decir, que eliminas el gobierno, no es posible que el cuerpo siga vivo, o que el cuerpo social de la sociedad siga vivo. Es un poco lo que quiso decir el Talmud acá, porque también es un hecho histórico que está acá declarado. Entonces también es un pisteado para eventos históricos que tuvimos y también algo que pudimos aprender de él. Ahora, esto también es otra visión del Islam. El Islam es Had Maktub. Está escrito, así es. Yo no lo maté, le hice el agujero. ¿Sí? ¿Cómo le hiciste un agujero? Por supuesto que lo mataste. ¿Sí? Ahora, lo que pasa acá es algo. Es decir, no puedes decir que no tener responsabilidad con algo que ha sido provocado por algo que hiciste. Lo único que puedes decir es yo no comprendía las consecuencias, pero si hiciste algo y este algo tuyo tiene un impacto después, la culpa es tuya porque lo hiciste antes del principio, la culpa o la responsabilidad, a ser más exacto. Luego, lo que te dice acá, no puedes decir que no conocías el impacto, que no sabías que iba a ser algo. Es un poco lo que se aprende de acá. וכל זה דווקא כשמלאכה תעשה ממילא היא אסורה מן התורה, ונוח לו מעשיית המלאכה. Pero esto, por supuesto, cuando la melajá que vas a hacer es una prohibición de la Torah, y a vos te interesa que esto se haga. Como por ejemplo, entonces está prohibido
que habrá que encender la luz de la heladera porque le abriste la puerta. Aval im hi asura miderbanan, pero si esta segunda prohibición o esta segunda acción que estás haciendo no es de verdad una prohibición de la Torah, es una restricción de los rabinos, y no hay ningún tipo de intención que esto se haga o que no se haga, ¿sí? Haréis de mutar, entonces está permitido. Ken pasku kama miraboteno rishonim. Hay muchos poskim entre los rishonim que lo hicieron. Los rishonim, ¿quiénes son? Son todos estos rabinos que vivieron en la época del siglo X-XI, luego después de los Geonim, cuando se termina la época de los Geonim, hasta la época de los Jaonim. Estos son los rishonim. Entonces vamos a ver que muchos rabinos pensaban así. Entonces si te pareció que esto es algo que aprendiste conmigo hoy, sepa que no. Hay una larga lista. Rashi, Rabbi Shimon Itzhaki, Tosfot, que son los nietos de Rabbi Shimon Itzhaki, Rashba, Oel Moed, Sefer HaMeurot, Marami Rottenburg. Y ahí esta lista va bastante lejos. Nosotros no la vamos a leer entera, pero hay que saber que también hay de los Rishonim, como Maimónides, por ejemplo, el Rif, Rabbi Yitzhak al-Fasi, que ellos creían que mismo si la segunda acción fuera una prohibición de la Torah, tampoco ahí habría problema, porque no la hiciste. ¿Sí? Entonces acá hay muchas ideas y nosotros nos vamos a quedar. Uno puede conferir después todos estos mekugot que el Rab nos hizo el favor de juntar y ponerlo todos juntos para que nosotros no tengamos más dudas. Lo que sí, entonces hacemos una revisión. Tenés dos melajot. La primera melajá, que es esta que tienes la intención de hacer. Si esta melajá está prohibida por la Torah o por la Rabanán, no lo puede hacer, punto. Ahora, si esta acción que vas a hacer provoca una segunda acción por inadvertencia o sin querer, o porque es la naturaleza de la cosa. Si la segunda acción es una prohibición de la Torah, no la puedes hacer. Si la segunda acción es una prohibición de los Rabanán, sí puedes hacerlo. אשר על כן מותר להשתמש במים חמים של דוד שמש, כי אף על פי שבשעה שפותח את הברז נכנסים מים קרים לדוד ומתבשלים מכל מקום, הרי הם מתבשלים במים שהוחממו מהשמש. Por lo tanto, cuando abres la canilla de agua caliente, siempre y cuando tienes un calentador solar con paneles solares fotovoltaicos que no hay que encender para que funcione y que uses este agua caliente y que agua fría entra en el calentador de agua y ahí se hierve, se calienta junto con lo demás el agua. No hay problema porque esto acá está hirviendo el agua únicamente por la acción del sol y no con la acción de fuego o otra cosa. ¿Sí? Toldot Hamá, lo que se llama Toldot Hamá, es decir, algo que se calentó con un utensilio que se calentó por la fuerza, por la acción del sol. Shehabishul Bahem Asur Midrabanan, puesto que cocinar de Toldot Hamá es únicamente una prohibición de los rabinos, que van no Maase Beyadav Levashel Etamay Makarim, como no existe ningún tipo de interés en particular en hervir este agua, no es algo que lo podamos usar, no es algo que lo podamos hacer lo que sea con esto, de que van no מעשה בידיו לבשל את המים הקרים, אלא שכתוצאה מפתיחת הברז נכנסים מים בדוד ומתבשלים, pero lo único es que este agua entra en el dud porque cuando abriste la canilla entonces el agua entró, es lo que pasa naturalmente, digamos, dentro de este tipo de mecanismo. Entonces esto entra en la categoría de pasek reshe con la prohibición de los rabinos, de que van shelo patlo imteaser melajá o lo, y como nosotros no tenemos interés en que se haga o no esta melajá, se vamos a considerar que van shehadud maim jugadol, considerando también que el calentador es algo grande en general, de mutar, entonces no hay prohibición, esto está permitido. מותר לפתוח את ברז המים הקרים כדי לקרר את המים החמים שיוצאים מהדוד שמש, שלא יהיו חמים מדי. Incluso está permitido abrirle también la canilla de agua fría para temperar el agua caliente cuando salgan juntos. ¿Sí? Boiler. Ahora, cuando no tienes calentador
solar, tienes un calentador normal de estos eléctricos. Ahora es el caso en que no hay calentador de agua normal. טוב להחמיר שלא ישתמש במים החמים שהתחממו בבוילר. Lo mejor es no usar el agua caliente que proviene de un calentador de agua eléctrico y no solar. Afsha boiler mejube, incluso cuando no lo prendiste el boiler, cuando está apagado. במה דברים אומרים כשהמים חמים מאוד שהיד צולדת בהם, cuando el agua está así tan caliente que las manos se escalda al tocarlos, ¿sí? דהיינו שאי אפשר להחזיק בהם את האצבע מחמת החום, cuando no es posible tocarle con el dedo porque está muy caliente. אבל אם אינם חמים כל כך, pero si no están así tan calientes, מותר להשתמש בהם לשטיפת כלים או לרחיצת פניו וכיוצא בזה. Pero si no está así tan caliente, si ya es, digamos, lo que se quedó del día anterior o de una noche anterior, cuando a veces ya sale tibia el agua, ya no hay problema porque ahí ya no estamos hablando de cocinar. והטעם שיש להחמיר בבוילר יותר מדוד שמש, la razón porque tenemos que preocuparnos más con un boiler, un calentador eléctrico que con un calentador de paneles solares, que בבוילר המים מתחממים מגופי חימום שדינם כאש, porque en un calentador eléctrico los cuerpos que calientan el agua son como el fuego propiamente dicho, son una fuente de calor encendida directamente, ¿sí? וכשהמים הקרים נכנסים מתבשלים בהם, y cuando el agua fría entra y se cocina, se hierve con este agua, ¿sí? הרי זה בישול בתולדות האש. Entonces estamos hablando de cocinar en toldot האש. Es comparable a cocinar con algo que emana del fuego, que irradia el calor del fuego. ¿Sí? Shasur me Torah, y esta es una previsión de la Torah. Cuando vamos a acordar que esto tiene una plata o un fuego, una fuente de fuego, una fuente de calor. La plata está directamente emanando calor. Le dejaste acá la olla todo el tiempo sobre el fuego hasta que está bien caliente y las paredes de la olla están totalmente calientes. Cuando sacas de acá y que tienes algo caliente acá y las paredes de la olla están calientes, si pones un huevo acá adentro, otra cosa se va a cocinar. ¿De acuerdo? Esto es toldot ha'esh, es algo que sale directamente del fuego y se convierte en el mismo, sigue irradiando esta cantidad de calor, ¿sí? Lo mismo con el dud hashmal, porque el dud hashmal, es decir, el calentador de agua eléctrico, tiene él mismo esta fuente de calor, el cuerpo de calor, por lo tanto el dud entero es toldot ha'esh, como recién hemos estudiado. Mismo si uno no está de verdad interesado en que este agua se hierva o caliente, como seguro esta agua se va a hervir cuando entra en contacto con el agua caliente que está dentro, en este caso estamos hablando del pasek reshe, pero no con una prohibición de los rabinos, sino con una prohibición de la Torah, ¿sí? Y nosotros determinamos recién que esto está permitido y que esto prohíbe también la primera opción. Por lo tanto, si uno tiene un dud eléctrico, debe evitar abrir la canilla de agua caliente. Es cierto que uno no está directamente agarrando el agua, poniéndolo directamente en el calentador de agua mientras esté aún caliente. אלא כשפותח את המים החמים בביתו, יוצאים מים מהדוד ונעשה בו חלל ריק, וכתוצאה מכך נכנסים מים קרים. Pero cuando abre la canilla, baja el nivel de agua en el calentador eléctrico y automáticamente entra agua fría en el dud, como recién lo explicamos. הרי זה גרמה, y esto es algo como que lo provocaste, algo que ha sido provocado, ואף שיש otrim garma miderabanan, hay de estos que dicen que garma en términos, hay de estos que dicen que es de rabanan, mikol makom harei ze pasek reshe de lo ichpat le miderabanan. Entonces esto sería también de pasek reshe, que uno no tiene interés en él, de rabanan, así como lo dijimos antes. ¿Todo claro?
Si es así, les agradezco el tiempo que pasaron conmigo. Si uno todavía tiene dudas en relación a esto, no sé cómo pueden tener dudas después de todo esto, pero estoy acá, pueden venir a verme y seguiremos con esto la clase que viene.